Esto es Zona Criminológica. Aquí encontrarás entrevistas e información de interés sobre criminología y criminalística. Bienvenido a tu zona. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a todos a Zona Criminológica. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Y antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros hermanos de la República de Panamá por sintonizarnos. Nos hemos llevado la sorpresa de que nos han escuchado hasta aquellos lugares del mundo. Muchas gracias. Y el día de hoy, muchachos, muchachas, personas que nos escuchan, vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre qué es la criminalística. Y para ello tenemos a una invitada de lujo también. Les presento a la maestra Melissa Garibay Rodríguez. La maestra Melissa Garibay Rodríguez es licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, egresada del Colegio Libre de Estudios Universitarios. Cuenta con una maestría en Perfilación Criminal, también por parte de este colegio. Y actualmente, como estudiante, feliz Día del Estudiante, por el día de ayer a todos los muchachos que estudian, es doctorante en criminología, también en esta institución educativa. Tiene 5 años de experiencia docente, actualmente es instructora en la Academia de la Policía Municipal de Guadalajara y también tiene 8 años de experiencia dentro del servicio público en áreas de materia de seguridad pública. Maestra Melissa, bienvenida a este programa, le agradezco que nos haya aceptado esta invitación. El micrófono es suyo. Díganos, ¿qué es la criminalística? Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto que nos escuchen y qué gusto por la invitación de estar aquí con un compañero y gran amigo platicando de la criminalística, que es lo que aquí nos gusta mucho. Queremos saber qué es la criminalística y siempre comienza como que con ese debate entre autores. Algunos la consideran como que es una ciencia, algunos la consideran como que es una disciplina. Yo siento que hay más peso o influencia en la teoría de que es una disciplina, ya que no tiene como, a pesar de que tiene su método científico, tiene un carácter científico y se apoya de ciencias naturales, no busca por sí mismo sus propias teorías ni conocimiento o explicar algún fenómeno de la naturaleza. Entonces pudiéramos partir por ahí, porque es una disciplina que se va a apoyar se va a apoyar de otras ciencias y va a auxiliar con un carácter científico a las autoridades que están encargadas de la investigación de un delito. Esto va a ser por medio de ir respondiendo preguntas. Va a apoyar al derecho penal y es una rama, al mismo tiempo, es una rama de las ciencias forenses. La criminalística, ¿cómo apoya a las autoridades en lo que les digo en la investigación del delito? Lo hace analizando y examinando un lugar donde presuntamente creemos que se ha cometido un hecho, según las cosas que encontramos ahí dentro, los objetos, las manchas, las señales o las marcas. Esos objetos les vamos a dar un carácter de indicio y nos van a dar información de lo que pudo haber sucedido en ese lugar. Se les va a aplicar a esos objetos métodos, técnicas de esas ciencias naturales que se derivan de la física, la química y la biología. Todo esto va a ser para auxiliar a que la autoridad determine primero que nada si existe o no el hecho delictivo, si no fue como un accidente, un hecho fortuito o de alguna otra naturaleza, porque entonces no tendría todo el caso de seguir investigando tan detalladamente si estamos hablando de que estamos auxiliando al derecho penal. Va a determinar entonces primero eso, si es o no un delito, si existe y cuáles son los elementos que participaron para entonces posteriormente la segunda parte, que también es muy importante, ir identificando. Tiene una gran influencia en la identificación. Queremos saber quiénes estuvieron involucrados en ese hecho que estamos investigando, que presuntamente hasta este momento no sabemos si es delito o no, pero es lo que vamos a auxiliar a que se determine. Entonces queremos saber quiénes están involucrados de manera activa, quiénes lo provocaron, y de manera pasiva, quiénes recayeron en un daño, quiénes tuvieron un menoscabo en sus derechos o fueron víctimas de violencia. Entonces va a ser esa parte identificativa por medio de aplicarle los conocimientos y las técnicas para darle un nombre a esa víctima,
al victimario o al responsable o al presunto responsable, y también a todas las personas que hayan estado involucradas, que vieron, que estuvieron presentes, en qué grado participó cada quien, si uno hizo más, uno hizo menos, uno estuvo en qué lado, uno utilizó qué instrumento, que ese es como el siguiente punto que hace la criminalística, que va a determinar con qué instrumento se produjo como cada lesión, cada marca, cada mancha, cada proyección que pudiéramos ver, y de esta manera, pues como conjuntando todos esos elementos, va a hacer un intento de reconstruir lo que pasó, no tanto, además lo va a intentar también en ocasiones recrear, pero reconstruirlo como todas las piezas que jugaron ahí, qué fue primero, qué fue después, y esto va a responder a preguntas que nos hagamos en la investigación, pues para irla impulsando e irle dando una cierta certeza. Entonces, ya partiendo de los que nos acabas de explicar ahorita, eso nos da pauta a, antes me gustaría de que hablásemos de los principios de la criminalística. ¿De dónde surge? ¿Quién sería el máximo, quiénes serían los máximos exponentes en ese proceso histórico o en ese nacimiento histórico de la criminalística? ¿De quién podemos hablar? Pues esa es una pregunta muy interesante, porque la criminalística también, pues como otras disciplinas, surge queriendo responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, aquí desde los antiguos tiempos, que quisiéramos hablar también de la evolución del derecho, que nos empezamos a encargar una tercera persona de que sí sea justicia, no nada más la propia víctima o su familia, ya no era la venganza, sino que un tercero tenía el poder en la impartición de la justicia, y entonces con la creación de los códigos, que los justinianos, los hammurabis, y entonces queríamos pues eso, que fuera más justa la sanción y que fuera dirigida a quien realmente tenía la culpa, ¿no? Entonces de ahí fuimos buscando esas respuestas. ¿Cómo había muerto una persona? Porque bueno, como te digo, que la sanción fuera como equiparada realmente al daño, identificar realmente quién era el responsable, no estar haciendo como cacería de brujas o señalando nada más porque sí. Entonces ya también eso dio pauta a que los documentos, los contratos y eso fueran teniendo como un carácter legal, y fueron utilizando primero que nada las huellas dactilares allá en China, en los años antes de Cristo, fueron utilizando las huellas dactilares. Tal vez no sabían toda la metodología, los grupos ni las categorías, pero sabían que eran únicas, y las plasmaban como un sello de tener una responsabilidad, ¿no? De tener una responsabilidad y hacerse cargo de lo que estaban acordando en ese contrato. Entonces, bueno, así le daban formalidad a las cosas, y de ahí nos empezamos a interesar por la identificación. La identificación de las personas también tuvo a la vez influencia con la medicina. También la medicina desde aquellos entonces, en donde los médicos comenzaron a tener participación en los procesos judiciales. Fueron que primero también querían saber cuál fue la muerte real, cuál fue la causa de la muerte de una persona, cuál fue a lo mejor el instrumento que se utilizó, incluso saber quién lo había podido cometer o quién no era capaz. Pues pudiéramos decir que en el siglo XVII es donde surgen los principales exponentes, como tú lo mencionas, fueron apareciendo conforme también la tecnología avanzaba. Primero tuvimos como los fisionomistas, ¿te acuerdas? Que tanto tenían participación en la criminología y también en la criminalística, que quisieron empezar a categorizar a las personas por sus medidas, sus formas, sus morfologías, su anatomía, ¿no? Lombroso, Ferri, Ferri, entonces de ahí empezaron a hacer como una clasificación con medidas y todo. Ellos a lo mejor le daban una connotación psicológica, pero en criminalística pues servía para empezar a como querer sistematizar y organizar a las personas que tenían dentro de algún centro de reclusión o una penitenciaría, saber a quiénes tenían. Entonces, pues decíamos en los antropometristas, como Bertillon, que una persona no repetía sus mismas medidas, o sea, si tenía la medida de su oreja, de su ojo, de las cejas y eso, todo, que esa fórmula no se iba a repetir en otra persona. Después ya vieron que sí se iba a repetir y que no era muy exacto, pero a lo que nos interesa aquí es como que es la primer intención de organizarlo, ¿no? Y sistematizarlo. Entonces, de ahí empezamos también con los avances como, pues, la invención del microscopio, ¿no? Pero sí como la potencialización o la
la optimización de su uso, que hizo que Marcelo Malpighi pudiera observar, aparte de células y eso, también las crestas dactilares o las crestas y surcos papilares que tenemos, para que posteriormente alguien más las comenzara como a clasificar y les diera un fundamento como lo es ahora la dactiloscopía. De ahí también los que los empezaron a clasificar como Purkinje y Vucetich fueron los que más sobresalieron en la dactiloscopía, que ahora no solo estudiamos dactiloscopía, sino lofoscopía, que ya no nada más nos reducimos a las huellas que tenemos en las yemas de las manos, en las yemas de los dedos de las manos, sino a todas las crestas que hay en pies y manos, ¿no? Ya pueden tener también un valor. Después también hubieron precursores como en la balística, fueron surgiendo. Tenemos a un Henry Goddard, que fue de los más sonados, y como les digo, con el avance de la tecnología también evolucionó la fotografía y ya no fue solo usada para retratos, sino que también con esto que surgió de la conjunción entre las teorías de la cámara oscura, las sales de plata, ya pudimos usar también la fotografía para identificación, así como la antropometría. De hecho, sustituyó a la antropometría y ya pudo tener una ficha con una fotografía de cada persona que se interesaba identificar, y eso también fue gracias a Bertillon. Y también después se empezó a tomar la fotografía de las escenas del crimen que había, por ejemplo, en lugares públicos, en el tren y eso le compitió a Alan Pinkerton. Son como de los nombres más sonados, y obviamente pues el más importante que tenemos, el padre de la criminalística. Así le llamamos a un personaje que se llama Hans Gross y que era austriaco. Nació él en Graz y estudió Derecho y fue muy destacado en cuanto al derecho. Se dedicó mucho a investigar crímenes, fue muy destacado, fue juez, fue magistrado y fue capacitador de ellos. Él como que fue el primero que notó la carencia de una buena técnica, de protocolos, de que se capacitara. Entonces él hizo un manual que se llama Manual de Instrucción del Juez, y ahí pues les dio como un recetario a todos los investigadores, un recetario de tal cual, si encontrabas qué tipo de indicio, pues qué técnica tenías que aplicar, o si tenías como cierta situación, cómo la podías ir develando, ¿no? Y eso fue muy, muy importante. También él mismo le dio el nombre a la criminalística como la conocemos, que en su etimología, si la vamos revisando, pues dice que es alguien que se dedica a como un oficio, no como la criminología, a analizarlo, sino a aplicar técnicas directamente sobre el crimen, sobre conductas que deberían de ser como analizadas o separadas aparte por su carácter como siniestro, se puede decir, ¿no? Ese es Hans Gross. Ya más adelante, pues en México empezó la criminología a introducirse dentro del sistema penitenciario. También como hablábamos de los fisionomistas, también aquí quisiéramos haber empezado a que en las cárceles pues ir haciendo fichas, ir organizando a quién tenías, a quién no, y pues fue como primero se utilizó la dactiloscopía y la fotografía, la antropometría primero, y pues aquí en México donde primero ingresó pues fue en las procuradurías, en las policías. Ya posteriormente se empezaron a construir laboratorios, y pues si hablamos así de la evolución, ya pues ahora tenemos técnicas antropológicas un poquito más avanzadas, ya utilizamos un poquitito la tecnología, ya como que apenas queremos ir utilizando más tecnologías. Ya tenemos como también técnicas en genética, reactivos in situ ya en el lugar, o sea, ya no tenemos que esperar mucho tiempo para los resultados. Ya también ha avanzado y se ha popularizado la entomología forense, que es la que estudia los bichitos y los microorganismos que aparecen en los lugares de la intervención. Ya también tenemos reconstrucción virtual del lugar de la intervención, ya no es nada más todo a dibujo, a lápiz y papel, ya también podemos utilizar escáneres y cosas así. Y pues la tendencia también en la criminalística es que ya todo esté apegado a protocolos y a derechos humanos, ¿no? Y a las tendencias que nos homologuemos. Excelente, porque fíjate, ahorita que acabas de explicarnos todo ese antecedente histórico, entonces a manera de resumen podríamos hablar, y si me equivoco me corriges por favor, maestra, de que la criminalística ha pasado por etapas históricas predominantemente por 3, así como la criminología pasó del positivismo al interaccionismo
y a la criminología crítica, la criminalística ha pasado de la etapa empírica o mágica, cuando cuando estaban las ordalías, los juicios de Dios, exacto, que se recurría a la Santa Inquisición, a la tortura. Después pasó a la parte los malos maleficaron a la parte a la etapa equívoca, que es donde se recurría a delincuentes para que de alguna manera ellos, bajo su experiencia criminal, trataran de darle luz a las autoridades para decir, mira, este tipo de crímenes lo comete una persona así en base a mi experiencia delictiva, ¿no? Incluso llegaron hasta a recurrir, digamos, a carniceros para ver, dime en tu experiencia si es sangre humana, si barberos, odontólogos, barberos, o sea, personas con un oficio que no tenían una formación de investigación criminalística o criminal, perdón. Entonces, por eso Hans Gross, para mí, aparte de todos los que has dicho, es la piedra fundamental y medular de esa evolución de la criminalística, porque es a partir de él donde, si estoy equivocado, corrígeme con toda confianza, llega la etapa científica, ¿no? Donde él dice, permítanme, no, para tratar de descubrir la verdad de los hechos, para descubrir un delito, necesitamos la aplicación de técnicas y de ciencias. Lineamientos, metodología, protocolos. Entonces, él fue la parte medular para que la criminalística llegue a la actualidad a lo que es. Sí. Y ya y a lo que tratamos de que siga siendo. Él tenía mucha experiencia como juez, entonces toda su experiencia la fue volcando en ese manual, y también hizo otro manual, pero para jueces también. Pero este fue muy técnico, como tú dices, ya le da un carácter como un poquito más confiable, y ya le vamos dando ese carácter o seriedad que estamos buscando todavía darle a la criminalística en la actualidad. Tus conclusiones en la actualidad en una investigación criminal van a partir o van a ser producidas por la aplicación de la ciencia, no por una apreciación, no por una cuestión empírica o experimental, sino exactamente, ya es producto de la aplicación de metodologías y técnicas científicas, de validadas, las ciencias naturales, de la ciencia, todas las que parten de la física, de la química, de la biología. Y como dices, también tener la conciencia de que no todas las técnicas vamos a tener el 100% de certeza, pero de irlas confrontando para que aumente esa probabilidad de llegar a la verdad. Así es. Y ahora sí, ¿podemos ir a los principios de la criminalística? Sí, claro que sí. Así en la criminalística clásica, los principios, así como las preguntas de oro también, sí, han sido 7, y pues algunos se los atribuyen todos a Edmond Locard, algunos solo le atribuyen el principio, el tercero, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos principios es lo que yo siempre digo que es parte de lo que le da un carácter riguroso y científico a la criminalística. Es como el por qué, es como explicarles a las personas el por qué podemos confiar en ella, ¿no? Porque es una secuencia lógica que va desencadenando fenómenos que al final de cuentas nos van a ayudar a saber qué pasó en realidad. El primer principio es el principio de uso. Y el principio de uso nos dice que siempre en la comisión de un hecho delictivo, ya pues hay diferentes tipos de delitos, hay delitos cibernéticos o delitos donde a veces no hay víctima o depende, pero ya en lo más clásico de la criminalística nos dice que el principio de uso es que siempre en la comisión de un hecho delictivo va a ser utilizado un agente vulnerante, un instrumento, que ese los dividen siempre en mecánicos, que son los que utilizan como un movimiento, un tipo de movimiento y una fuerza, y las mismas características del instrumento, que si tiene filo, que si no tiene filo, que si es muy duro o que si es un arma de fuego, etcétera, y eso nos va a dar el segundo principio, que es el de producción. Están relacionados porque como yo utilice ese agente vulnerante, son los mecánicos, también hay físicos, que son los que utilizan el calor, nos producen pues quemaduras, o también pueden utilizar el pH, ¿no? Nos producen de ese tipo de quemaduras por pH, o también electrocuciones. Pueden ser también químicos que nos pueden alterar el sistema nervioso o nos pueden intoxicar, y los biológicos nos pueden causar infecciones o choques anafilácticos o alteraciones también a la fisiología. Pero es lo que el principio de uso y producción se relacionan, es que como yo utilice ese agente vulnerante es el tipo de producción o la lesión o el daño que me va a producir, ¿no? Tienen que ser tienen que ser relacionados. Si utilizo la parte filosa de un instrumento, pues voy a tener un corte
¿no? Con ciertas características. Si utilizo la punta y el filo, pues entonces voy a tener el corte, pero además voy a tener los bordes de cierta manera y de cierto grosor y de cierta así, ¿no? Entonces, si utilizo un agente físico, pues va a tener de producción una quemadura. Si utilizo un objeto romo, pues a lo mejor voy a tener una equimosis, una fractura, depende. Entonces ese son los principios de uso y de producción, que son el primero y el segundo, y que nos van a dar también entre ellos, le van a dar como lugar al tercer principio, que algunos piensan que es el más importante, es el principio de intercambio. La teoría nos dice que siempre que hay interacción entre víctima-victimario, uno va a dejar material biológico o características de sí mismo, la víctima con el victimario y con el lugar de la intervención, o con la escena o el lugar del hecho donde sucedió. Entonces el lugar también va a dejar de sus características o de sus propiedades, tanto en la víctima como en el victimario. Y también la víctima, a lo mejor si tuvo situación de lucha, forcejeo, va a dejar también de su material biológico o de sus propiedades o de sus formas en el victimario o también en el lugar. Entonces todo eso nos va a apoyar a la reconstrucción. El cuarto principio pues también está relacionado directamente con el intercambio, porque según el intercambio que hay, pues va a corresponder las características, así se llama, correspondencia de características. Las características de ese material o de esas particularidades que quedaron intercambiadas en quien lo portaba, pues van a corresponder, no sé, con tipo de sangre, con tamaño de una huella o con el dibujo de la suela del zapato. A veces también puede quedar impresa la forma de la tela, ¿no? Cómo está bordado, cómo está el textil. Un tamaño de una mano, de una mordida, tu ADN, ¿no? En un pelo, en células epiteliales, en sangre, entonces en fluidos biológicos, en semen, depende qué es lo que... también el lugar puede dejar, pues a lo mejor fauna que había ahí, o parte de la tierra, del piso, de no sé, de lo que hubiera ahí, puede quedar también en las ropas, o a pesar de que se mueva víctima o victimario, puede llevarse también entre sus zapatos. Ese es el intercambio y la correspondencia de características, de que va a corresponder también, por ejemplo, en los cortes, pues va a corresponder el grosor, en las heridas por arma de fuego, va a corresponder pues también, no puede ser mucho más pequeño de si el calibre es más grande, etcétera, ¿no? Es como el por qué se llama así, correspondencia de características. Y entre todos estos cuatro que acabamos de hablar, de uso, producción, intercambio, correspondencia, nos van a dar todos los elementos, si es que los sabemos buscar y los sabemos analizar, para hacer una reconstrucción. La reconstrucción, te digo, no es nada más esa diligencia donde vamos y colocamos las cosas como estaban y eso, sino que tiene que comenzar siendo mental para hacernos una idea o una película mental de qué fue lo que sucedió, porque así entonces yo estoy investigando y yo puedo acudir al lugar donde yo creo que se originó esta marca o esta mancha o esto, entonces yo voy y ya de ahí voy a obtener más indicios, más objetos, o voy a entonces abrir como esa línea de investigación. Con la correcta reconstrucción, ese es el quinto principio, el de reconstrucción, pues ya estaríamos hablando del sexto, que es el de probabilidad. Según qué tanto yo pude rescatar o tuve hallazgos de los indicios y de la información que me está generando ese lugar, pues yo voy a tener una probabilidad alta, media o baja de que las cosas hayan sido de cierta tal manera, lo cual me va a permitir llegar al último principio, que es el de certeza, que es el séptimo, y es lo que tenemos de intención, llegar a un tipo de verdad. Entonces ahí es donde tú ya vas a poder concluir o diseñar lo que podríamos llamar una teoría del caso. Así es, exactamente, con el análisis y sobre todo el confrontar todos esos elementos que encontré y que puedo seguir buscando, y que debo de seguir buscando, aparte de que encontré, qué más les voy a estar analizando o buscando de respuestas. Entonces, bajo este trabajo que en el papel que nos estás explicando es titánico, ¿sí? O laborioso, uh-huh. ¿Cuál sería el perfil adecuado que debería de tener un criminalista? Pues, desde tu experiencia. Pues primero debe ser alguien como muy comprometido, que no haga las cosas como por rápido o así sin... Paciente, obsesivo, observador. ¿podemos decir obsesivo? Podemos decir un poquito obsesivo, pero sobre todo muy observador, que pueda determinar
y tener mucho criterio en las características del lugar, el método de búsqueda que va a utilizar, que tenga conocimiento de, o sea, de cómo trasciende su trabajo, porque a veces creemos que nada más es la criminalística llegar y procesar y medir, levantar las cosas, fotografiarlas y vámonos. Y en realidad tiene que tener una perspectiva muy amplia y saber hasta dónde va a repercutir el poco o el grande trabajo que haga, hasta dónde va a llegar y cómo son las maneras en las que pudiera fallar o pudiera ser como atacado, ¿no? En algún tribunal, que cuestionado, okay. Que sepa cómo va a acreditar lo que pretende, por ejemplo, ayudar al Ministerio Público a que acredite ciertas cosas, cómo es que lo que él haga, bien o mal, le va a ayudar y hasta dónde debería de llegar. Es mucho trabajo físico, asolearse y caminar mucho y bajar barrancas y estar sucio y oler pues olores que no son tan padres, y es como mucho compromiso porque pues, por saber que una pequeña cosita que hagas bien o mal puede significar la libertad de alguien, puede significar que una víctima pues no acredite su daño, no sea acreedor de su reparación del daño, puede significar la vida, la libertad de alguien, el trabajo de alguien puede ser despedido por una mala práctica. Entonces es que sea como muy, muy consciente y muy detallado, muy dedicado, muy exacto. Entonces la responsabilidad es grande. Es mucha responsabilidad. ¿Cuáles serían los retos de la criminalística en la actualidad y en un futuro? Pues tenemos varios retos porque pues hasta el momento no tenemos como mucho recurso destinado a la criminalística. Incluso a los alumnos a veces se sorprenden de que no en todas las corporaciones tienen como destinado material o equipamiento, entonces a veces terminan poniendo cosas de sus propios bolsillos. Todavía no, la tecnología nos da miedo utilizarla, tenemos algunas cosas o algún equipo muy bueno y muy innovador, pero además no sabemos cómo justificar su uso. Entonces esa es una parte que ya quitarnos el papel y el lápiz, ¿no? Para todo, pues un poquito de los conflictos de intereses y la corrupción que existe, porque a veces una verdad pues es incómoda para alguien y pues es complicado para el operador o para el investigador. Aplicar, por ejemplo, la tendencia de los derechos humanos y la perspectiva de género, porque hay operadores que ya tienen mucho tiempo o a lo mejor tienen poco tiempo, pero siempre han sido como capacitados u orientados por personas que no les tocó como esta tendencia de seguir los protocolos o los derechos, y entonces pues creemos que no pasa nada, que no hay problema y estamos revictimizando familia o estamos dejando nuestro trabajo sin carácter científico o sea, tenemos el problema de que no trasciende o que no se logra explicar o justificar el trabajo y entonces pierde validez y ya todo el trabajo ya no sirvió de nada. Siento que tenemos un reto de capacitación y de operadores del sistema de justicia, que creo que no nos tomamos en serio nuestro papel en ocasiones y, como te decía, no sabemos hasta dónde trasciende una pequeña falla o una flojera que nos debe volver a revisar una cosa, o que no nos organizamos. Tenemos también ese problema de coordinarnos y de los egos, que en ocasiones no permiten un buen trabajo en equipo, y la criminalística, siempre lo digo, es 100% en equipo, no puede ser individualista. Eso sería como pues algunas de las cosas, la ética de las personas, la preparación, la perfilación de quienes pueden realmente estar dentro de una corporación. No somos supervisados, no sé. O sea, seguimiento, evaluación, ese tipo de situaciones, liderazgo. Decía Winston Churchill en alguna ocasión, el diablo se esconde en los detalles. Entonces es impresionante, y créeme lo que quienes quieran dedicarse a esta carrera ya escucharon todo lo que necesitan. Responsables, honestidad, integridad, capacidad de observación, capacidad de análisis, capacidad de procesamiento, de ser muy muy cuidadoso en cuanto a la identificación de los indicios, porque es lo que nos hablaba la maestra en el lugar de intervención. Ser también muy objetivos, porque en ocasiones nos hacemos una teoría nosotros y queremos que la escena se adecue a lo que yo creo que pasó, y tenemos que quitarnos mucho eso de que lo primero, lo que parece más evidente, a veces eso no es.
es muy común en los analistas que les suceda eso, y a veces se le llama, y no a veces, se le llama el anclaje del analista, que es precisamente cuando tú, en base a tu experiencia, ya conforme pasa el tiempo y los años, precisamente a veces es parte, y es una de las situaciones que el analista nunca debe de dejar de paso o desapercibido, lo que acaba de decir la maestra. A veces queremos obsesivamente o tercamente, si me permiten la palabra, adaptar nuestra teoría del caso a lo que nosotros de alguna manera consideramos. Por eso hablamos de la ciencia, por eso hablamos de procedimientos, por eso hablamos de metodología. Protocolos. Entonces, si tú aplicas tu protocolo, si tú aplicas tu metodología y tu técnica como debe de ser, o sea, solito yo me imagino que se va a ir abriendo la luz, se va abriendo, va a ir trasluciéndose ahí la verdad que se quiere ocultar hacia quién pudo haber cometido o quiénes pudieron haber cometido un delito. Eso nos va a ayudar a que no haya como lugar a duda, pues que no hayan cabos sueltos y que no tengamos la duda de que si vamos bien o que que se abran demasiadas posibilidades, sino que realmente nos dirijamos a apegarnos lo más posible a la verdad de lo que sucedió. Porque al final de cuentas el objetivo del trabajo del criminalista es auxiliar. Dice la frase en latín me voy a permitir nombrar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la ciencia y la luz de la justicia. Entonces, es la responsabilidad que tiene el perito, que tiene el experto, que se dedica a colaborar dentro de una investigación criminal. Entonces, es una responsabilidad enorme, porque de su trabajo bien hecho depende precisamente que se llegue lo más cercano posible a la verdad. No me gusta utilizar la palabra verdad histórica, pero se supone que ese es el fin óptimo de una investigación criminal, o echando mano de todas las herramientas, de todas las técnicas, de todas las disciplinas, de la tecnología, que sí es cierto, estamos como reticentes, como que no confiamos. Entonces, bueno, sabemos cómo justificar que lo estamos usando y cómo realmente puede tener un carácter válido, ¿no? No sabemos cómo explicarlo, entonces mejor no lo dejamos a un lado. Tenemos ese miedo, ¿no? Como de innovar dentro de un proceso, y no innovar de una manera irresponsable, sino decir, ¿sabes qué? Hay esta tecnología y tú lo acabas de decir, o sea, ya la planimetría ya no es de regla, lápiz y borrador, sino ya tienes un software que te permite de alguna manera, incluso hasta en versión virtual, o sea, tridimensional, presentar e ilustrar con medidas, colores, dimensiones correctas, todo. Entonces, ¿qué mayor avance tienes para explicarlo? Entonces, esos son los retos que tú considerarías que podían transitar para eficientar la práctica ya en la operación real. Sí, así es también, ya no estar midiendo ahí agachados con el flexómetro y todo, sino ya con distanciadores, no sé, ya utilizar las nuevas tecnologías y que las personas no tengamos miedo de innovar, como usted dice. De utilizarla. ¿Algo más que quieras agregarnos, maestra? ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Qué quisieras decirle o qué mensaje le darías a tus alumnos, o a los alumnos o a todas las personas que están estudiando, tienen el interés o se están capacitando en este tipo de disciplinas? Pues que me parece muy admirable que se estén capacitando y que realmente le den un carácter académico, ya que anteriormente la criminalística la hacía quien fuera y quien pudiera y quien medio ahí sabía y eso, y entonces no teníamos como esa seriedad que me da gusto que realmente haya ese carácter de compromiso, de ciencia, que le va a ayudar a las personas. Nadie estamos exentos, yo creo, que de estar dentro de un proceso penal, y qué mejor, yo creo que nadie querríamos que quien se está encargando de investigar nuestro caso fuera alguien que no está comprometido, que no estudió, que no lee, que no se capacitó. Eso me gustaría compartirles. Excelente. Bien, Melissa, pues te agradezco mucho que te hayas dado un tiempo para acompañarnos en este episodio aquí en Zona Criminológica. Para mí fue un placer estar con usted, como siempre, realizando este programa. Y no se olviden que estamos transmitiendo desde la Cámara Gesell del Colegio Libre de Estudios
universitarios. Se despide el profesor Luis Humberto. Maestra Melissa, gracias. Gracias a usted. Siempre es muy satisfactorio compartir estos espacios con personas que yo siento que tenemos mucho, o tienen ustedes mucho que aportarnos. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Esto fue Zona Criminológica. No te olvides de escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Los comentarios aquí realizados son responsabilidad de quien los emite.